Que el Señor bendiga a nuestro hermano Benjamín. Amén. Dios bendiga a la pastora, hermano. Al pastor y a mi hermano. Amén. Amén. Bueno, hermanos, antes que todo, antes de leer la palabra, vamos a orar primeramente para que el Señor nos esté acompañando a todos los que estamos aquí, ¿cierto? Para que esté hablando a nuestros corazones, para que Él se esté moviendo en esta tarde. Los invito a inclinar sus rostros, hermanos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora voy delante de usted, Señor amado, primeramente dándole gracias, Señor amado, por este gran privilegio, Señor amado, de poder estar en este lugar, Señor, en este lugar donde usted habita, Señor amado. Gracias le doy porque he tenido el privilegio, Señor amado, de compartir la palabra en esta tarde con mis hermanos, Señor amado. Muchas gracias le doy porque puedo estar aquí, Señor amado, porque lo más bien que podría yo ser otro joven perdido en el mundo, Señor amado, pero usted me ha escogido, me ha predestinado a mí, Señor amado, para que yo en este día estuviese en este lugar, Señor amado. Muchas gracias le doy, Señor amado, le entrego mi vida entera a usted, Señor amado. En esta hora usted muévase, Señor amado, usted predique, Señor amado. Yo solamente que sea el canal, Señor amado, pero que haya una conexión especial entre mis hermanos, Señor amado, y ustedes, Señor amado. Usted sea moviéndose, Señor amado, en este lugar y en los corazones de mi hermano, y sea usted abriendo el entendimiento, Señor amado, como abrió mi entendimiento para entender esta palabra, Señor amado. Muchas gracias le doy, Padre amado. Usted le pido que sea moviéndose en este lugar y que su presencia esté con nosotros, Espíritu Santo. Todo esto se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Demos gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Bueno, mis hermanos, los voy a invitar a buscar la palabra que se encuentra en San Lucas. San Lucas, capítulo 5, versículo 27 al 32. San Lucas, capítulo 5, versículo 27 al 32. Lleva por título Llamamiento de Leví. Amén. Vamos a darle lectura en el nombre del Señor Jesús. El 27 dice así: Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Amén, hermanos. Bueno, vamos a ir compartiendo versículo por versículo. Amén. Entonces empezamos, vemos aquí como Jesús en su camino pasó por donde se encontraba este hombre llamado Leví, o como también nosotros lo conocemos, que es Mateo. Amén. Entonces dice el versículo 27: Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Bueno, vemos en esta parte que Mateo era un recaudador de impuestos que estaba en la ciudad de Capernaum. Este Mateo recaudaba los impuestos que eran para el imperio romano. Es decir, que este hombre era mal visto por las personas de su ciudad, ¿cierto? Porque siendo, por ejemplo, él del pueblo de Capernaum, de la ciudad de Capernaum, estaba trabajando para las personas que estafaban, por decir así, que engañaban y que le robaban su dinero
entonces las personas del pueblo obviamente lo miraban mal a él por trabajar para esas personas que estaban, por decir, en contra de este pueblo de Capernaum. ¿Me entienden? Amén. Entonces este hombre, como sale aquí, Leví, que también es Mateo, era mal visto por la gente. Y vemos que Jesús iba pasando y lo vio que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Entonces Jesús vio a este hombre, obviamente no vio que él era mal visto por las personas. Jesús vio a este hombre, nada más. Y le habló y le dijo, sígueme. Bueno, entonces podemos ver como Jesús en muchos lugares en los cuales él pasó, por los cuales él caminó, pasaba donde le decía a la gente, sígueme, o deja tus cosas, dalo a los pobres, o vende tus cosas y sígueme, ¿cierto? Podemos ver en hartos pasajes bíblicos donde podemos encontrar que Jesús le decía a las personas que lo siguiesen. Bueno, uno tiene que seguir a Jesús como dice aquí, porque Jesús le dijo que él lo siguiese. ¿Me entienden? Uno tiene que seguir, por ejemplo, es que hay hermanos, obviamente no en esta iglesia, que dicen, no, uno le presenta el evangelio, lo invita a la iglesia y dicen, no, que en la iglesia hay hermanos que son mentirosos, que son hipócritas, hermanos que son así, ¿me entienden? Pero aquí Jesús no le estaba diciendo, sigue a mis discípulos, sino que Jesús le estaba diciendo, sígueme, a mí. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer. Nosotros no debemos venir a la iglesia por los hermanos, ni porque nos vean los hermanos, sino que nosotros debemos venir a la iglesia por Jesús, ¿cierto? Que es el Salvador. Los hermanos no nos van a salvar a nosotros, sino que es Jesús quien nos salva. Eso es algo muy importante, hermanos. Podemos ver que nosotros debemos seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener todo aquí en la tierra. Podemos tener todo, pero todos los tesoros de la tierra. Podemos tener millones de autos, millones de casas. Pero si no tenemos a Jesús, no tenemos absolutamente nada de eso. Amén. En cambio, nosotros no podemos tener nada, hermanos. Porque nosotros tenemos que recordar que nosotros estamos aquí, somos pasajeros en esta tierra. Nosotros, nuestro verdadero reino está en los cielos. Amén. Amén. Entonces, nosotros no podemos tener nada, pero si tenemos a Jesús, si tenemos a Dios en nuestros corazones, lo tenemos todo. Y con eso estaríamos bien, hermanos. Amén. Bueno, vamos a pasar al siguiente versículo, que dice así, el versículo 28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Entonces, vemos aquí como Mateo dejó todo lo que tenía. Imagínense un hombre que recaudaba los impuestos, era un hombre de plata, ¿me entiende? Y aún teniendo todas las cosas, todo lo que tenía, todo lo material que tenía, debió haber, en ese hombre le debió haber faltado algo. Y ese algo era Jesús. Entonces, cuando Jesús le dijo a este hombre, sígueme, él estaba sentado, ¿cierto?, ahí en el banco de los tributos públicos, dejó todo lo que tenía, no vio ni que tenía, y no voy a poder cobrarle a las personas, seguramente habían personas que le estaban pagando y no le iba a poder seguir cobrando a esas personas, ¿me entienden? Pero lo que él hizo, y lo que es muy importante, no vio ninguna de esas cosas. Dejó todo lo que tenía y siguió a Jesús. Entonces, lo que este hombre tenía y para quien trabajaba y lo que estaba haciendo, seguramente era un impedimento, porque él seguramente sabía quién era Jesús, pero sabía que como él estaba haciendo las cosas mal, como él estafaba a la gente, engañaba a la gente, sabía que él no era como digno de ser un seguidor de Jesús. Entonces, él dejó todo lo que le impedía, todo lo que no le permitía seguir a Jesús y lo siguió. Hay un versículo en la Biblia que queda en Hebreos
capítulo 12. Lo invito a buscar Hebreos capítulo 12, hermanos. Libro de Hebreos, capítulo 12. Amén. Amén. El versículo 1. Vamos a leerlo completo, pero hay que enfocarse nomás en la parte B. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como vemos por aquí en este versículo, en este pasaje de la palabra de Dios, vemos como nos dice que debemos dejar todo lo que tenemos y seguir la carrera, lo que hizo este hombre, lo que hizo Mateo, ¿cierto? Dejó todo lo que tenía, no le importó que que hubiese gente que tenía que venir a pagarle, no le importó nada y siguió a Jesús, dejó todo lo que tenía. Lo cual es muy bueno, hermanos. Nosotros también debemos despojarnos muchas veces de las cosas. Uno no se da cuenta muchas veces, pero lo que sea el teléfono, los juegos, son cosas que no nos dejan muchas veces seguir a Jesús o servir a Jesús como nosotros deberíamos hacerlo, ¿cierto? Esas son cosas que nosotros debemos despojarnos de esas cosas para servir a Jesús como corresponde. Entonces, vamos a pasar al siguiente versículo, que es el versículo 29. Dice así: y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Bueno, vemos aquí como Leví, Mateo, invitó a Jesús a que viniese a su casa. ¿Me entienden? Como dice aquí, lo invitó a un banquete, a un gran banquete que él había hecho, porque seguramente era un hombre de plata. ¿Me entienden? Él invitó a Jesús y también invitó a sus amigos. Vemos como Mateo invitó a sus amigos, les sirvió a Jesús, que es algo muy importante que sale aquí. En el banquete que él lo invitó a Jesús, le sirvió también. Y él invitó a sus amigos, lo cual también es muy importante, porque dice que había mucha compañía de publicanos. Como sabemos, él era un publicano, por tanto podemos deducir que eran sus amigos, que estaban en la mesa con ellos. Vemos también aquí que después de que Mateo siguiese a Jesús, también él invitó a sus amigos y hizo como evangelización, ya que invitó a sus amigos a que viniesen a conocer a Jesús, el que hacía los milagros. Bueno, lo invitó a que viniesen a ser salvos, por decir así. ¿Me entienden, hermanos? Y es algo también que debe quedar para nosotros. Debemos primeramente invitar a Jesús a que venga a morar en nosotros, que esté con nosotros, que estemos en comunión con Jesús continuamente, no solamente los domingos, los martes, los jueves, sino que todos los días de nuestra vida debemos estar en compañía de Jesús, en comunión con Jesús y servirle también. Amén. ¿Me entienden? Y también debemos hacer lo que hizo este publicano, lo que hizo Mateo, invitar a sus amigos, le invitó a que viniesen a conocer a este hombre que era Jesús. Pasando al siguiente versículo, el versículo 30, dice así: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Bueno, como vemos en esta parte, los fariseos y los escribas, obviamente tratando de hacer caer a Jesús, tratando de pillarle algún error que hiciera, le dijeron, ¿cómo? Bueno, en realidad no le dijeron a Jesús, estaban murmurando a sus discípulos. Les decía cómo ellos podían comer y beber con publicanos, con pecadores, les decían, porque igual los publicanos eran vistos como pecadores ya por todas las cosas malas que ellos hacían. Y podemos ver aquí como a Jesús no le importó eso, no le importó que ellos fueran pecadores, no le importó lo que hacía Mateo,
sino aquí podemos ver que Jesús tiene un corazón distinto al de nosotros. Amén. Y aquí pudimos haber sido nosotros también los que le dijésemos a Jesús cómo iba a estar comiendo con pecadores, siendo que nosotros pensamos que Él vino solamente a estar con los cristianos, ¿cierto? Con los que le seguían. Pero esa no es la promesa que nos hace Jesús, sino que, como vemos en el versículo 32, dice: no he venido a llamar a justos, o se puede decir, no he venido a los buenos, ¿cierto? Dice, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces podemos ver que a Jesús no le importó los pecados que habían cometido todos esos publicanos que se encontraban ahí, sino que Él los veía con otros ojos. Podemos ver que Jesús era misericordioso, no era igual que las personas, ya que las personas criticaban a las demás personas, valga la redundancia, por cómo ellos eran o por cómo ellos actuaban, pero en realidad no lo veían con esos ojos o con misericordia como lo hacía Jesús. Amén. Por algo también nunca podremos nosotros comparar nuestro corazón con el corazón de Jesús, siendo que nosotros no somos quienes. Amén, hermanos. Amén. Pasando después al versículo 31, dice así: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Bueno, podemos ver aquí como Jesús se refleja a Él como un médico, ¿cierto? Y se refleja también a las personas que tienen necesidad como los enfermos. Y aquí nos deja claro que Jesús, que los que están sanos no tienen necesidad de médico. Eso se podían reflejar a los discípulos o a las personas que seguían a Jesús. Esas personas ya estaban sanas. Sino los enfermos, y los enfermos se pueden reflejar como las personas que estaban con delitos, con pecado, las personas que no conocían a Jesús, que no hacían bien, las personas que eran malas se pueden reflejar también. Entonces aquí vemos que Jesús ha venido a las personas que están más necesitadas, a las personas que necesitan de Él, a las personas que son malas, por decir así, ¿me entienden? A los pecadores, para que ellos se puedan arrepentir. Y como vemos aquí el versículo 32, que sería como la enseñanza de Dios que nos dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, en esta parte, bueno, esta palabra es clara, hermano. Este versículo se explica por sí mismo. Jesús no ha venido a los buenos, porque Él ha venido a los pecadores para que ellos se puedan arrepentir, para que ellos puedan encontrar la salvación. ¿Me entienden? Nosotros muchas veces criticamos a las personas por cómo se visten, por cómo se peinan. Muchas veces criticamos a las personas que tienen tatuajes, pero nosotros no somos quienes. Aparte, Jesús dice en esta parte que Él ha venido a esas personas, ¿me entiende? Para que esas personas puedan arrepentirse. Yo me imagino, y ocurre en las iglesias, que cuando llega una persona con tatuajes, o llega una persona con el pelo pintado, o llega cualquier persona que sea mal vista por nosotros, y los hermanos van y la critican, o dicen: oh, ¿cómo puede estar aquí? Siendo que, hermanos, Jesús ha venido a esas personas, a que esas personas puedan encontrar la salvación, a que esas personas se puedan arrepentir y puedan llegar al camino en el cual estamos nosotros. Amén. Entonces nos queda para nosotros como enseñanza: si nosotros vemos a las personas que se quieren acercar a Jesús, que las personas que, por ejemplo, si nosotros vemos a una persona con tatuaje que entra a la iglesia, no la juzguemos por cómo él o ella vienen, sino debemos ayudarlos, tenemos que guiarlos, por decir así, para que ellos puedan adentrarse más en el Evangelio, porque esas son las personas a las cuales ha venido Jesús, no a los sanos, que son los que ya son salvos, ¿me entienden? Y bueno, hermano, esta ha sido la palabra de hoy. Espero que la hayan entendido, espero que Dios haya hablado a sus corazones, que nosotros
podamos entender muchas veces que Jesús no viene a las personas que están aquí dentro de la iglesia, o sea, también vienen, pero que esas personas ya son salvas. Pero Jesús viene a las personas que están en las calles, a los drogadictos, a los borrachos, a las prostitutas, a todas esas personas que están perdidas en delitos y pecados. Esas son las personas a las cuales Jesús viene. Y nosotros debemos entender eso, hermanos, porque su palabra es clara. En el versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Bueno, hermanos, esa ha sido la palabra de hoy. Espero que se haya quedado en sus corazones, que hayan podido aprender, que no le entre por un oído, que no nos entre por un oído y nos salga por el otro, sino que podamos guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra, ¿sí? ¿Cierto, hermanos? Amén. Bueno, vamos a orar y pídale ahí al Señor, hermanos, que sea cambiando su corazón, que yo también le pediré que sea cambiando mi corazón y no ver a esas personas que están perdidas, esas personas drogadictas, etcétera, no verlas como unas personas raras o como unas personas que ya están perdidas, sino que Jesús ha venido a esas personas a salvarlas. Amén. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora voy delante de usted, Señor amado, dándole gracias, Padre amado, porque su palabra ya ha sido leída, porque su palabra ha sido exhortada, Señor amado. Gracias, Señor amado, porque en este día, Señor amado, usted ha abrido mi entendimiento, Señor amado. Gracias porque he aprendido una cosa más, Señor amado. Le pido que usted sea tratando con mi corazón, con el corazón de mis hermanos, Señor amado, para ayudar a esas personas, Señor amado, que aún no lo conocen a usted, Señor amado, y que no juzguemos a las personas por cómo son, Señor amado, físicamente, sino que podamos ver su corazón, Señor amado. Le pido que usted, Señor amado, guíe también a esas personas que necesitan de usted, Padre amado, que usted las pueda ayudar, que usted le pueda hablar a esas personas y que esas personas aquí, como vemos en la palabra, lo puedan seguir, Señor amado, de manera que puedan dejar los pecados de lado, Señor amado. En esta hora también le pido por mi vida, por mis pecados, Señor amado. Le pido que usted los sea perdonando, Señor amado, que mis vestiduras, Señor amado, si no están blancas, que puedan ser emblanquecidas, Señor amado. Le pido que usted sea estando en cada uno de nuestros corazones, Señor amado, que nosotros no pensemos con nuestra mente, Señor, terrenal, con nuestra mente, Señor amado, que juzga a las personas, sino que seamos misericordiosos, Señor amado, con las personas, porque nosotros no somos nadie para juzgarlas, siendo que nosotros también podemos tener otros pecados. Entonces, Señor amado, le pido que usted sea trabajando con el corazón de esas personas y así también con nuestros corazones, Señor amado, porque todos cometemos pecados, Señor amado. Nadie está en una burbuja que no comete nada. Nadie es santo, Señor amado, solamente usted, Señor amado. Pero creemos que vamos hacia la santidad, Señor amado. Creemos que vamos a llegar un día, Señor amado, a nuestra nación, Señor, que está en los cielos. Creemos, Señor amado, que usted está con nosotros en este momento y que nos guiará, Señor amado, a cada lugar donde nosotros vayamos, Señor amado. Le pido que usted nos guíe, Señor, desde ahora en adelante, Señor amado. Todo esto se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Demos glorias a Dios, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, hermanos. Bueno, vamos a recibir a la pastora para que siga con el servicio.